Muy buenas noches a toda la comunidad de Estresa Marketing. Luis Campos de nuevo acá, teniendo la oportunidad de llevarles a ustedes contenido de valor, agradeciendo su presencia hoy, dándole gracias primero a Dios de poder estar aquí, deseándole lo mejor para ustedes y toda su familia. Hoy con un invitado de lujo desde Colombia nos visita por medio de esta gran plataforma que utilizamos ahora todos, casi que todo el mundo para hacer negocios, para saludarse, para desearse buenos comentarios, para desearse buenos deseos en medio de toda esta pandemia que nos abarca. Él es Javier Herrera, amigo personal, una persona sumamente brillante. Él es coach, speaker, docente y consultor empresarial. Se desempeñó como líder de sistemas integrados de gestión, obteniendo resultados de alto impacto en sistemas administrativos. Actualmente se desempeña como consultor empresarial, director de la Fundación para el Entrenamiento Profesional y Desarrollos PRODEM, presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas de Colombia, docente universitario, auditor y tutor de certificación, máster en sistemas integrados de gestión, ingeniero industrial, ejecutivo y máster speaker y speaker training. Él es una de las personas más brillantes que hemos tenido la oportunidad de conocer en nuestra vida. Le estamos sumamente agradecidos hoy para tocar un tema que es sumamente importante sobre las nuevas tendencias y el valor de los procesos. Javi, bienvenido. Un abrazo desde Costa Rica y desde toda la comunidad de Estresa Marketing. Gracias por estar con nosotros esta noche, hermano. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un privilegio, es un honor estar con ustedes en esta noche. Y bueno, vamos a tratar un tema bien interesante. Vamos a hablar de las nuevas tendencias y el valor de los procesos. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a hablar esta noche y gracias de verdad por la invitación. No, Javi, agradecidos nosotros. La verdad es que sé que va a ser una hora de mucho impacto para las personas. Como te dije, acá en Costa Rica necesitamos, y en todo el mundo necesitamos contenido positivo, contenido que nos haga crecer. Creo que esa va a ser la clave para poder superar juntos toda esta crisis, todos estos medios, todas las alianzas que hemos logrado crear en este tiempo. Creo que va a ser de mucho provecho a futuro. Si algo nos ha enseñado esto es que no estamos solos, que tenemos que unirnos de una u otra forma para poder crecer. Javi, sin más por el momento y dándote la entrada para este tema, nuevas tendencias y el valor de los procesos, te dejo. Gracias de nuevo por estar acá y bienvenido a Costa Rica, Colombia, Perú y México. Nos ven en varias partes del mundo, gracias a Dios. Un abrazo, Javi. Vale, gracias. Bueno, a través de los años hemos trabajado y controlado actividades. Mezclamos diferentes conceptos. ¿Qué hacemos nosotros? Mezclamos el tema de sistemas de gestión, procesos, procedimientos, le traemos todo lo que es BPM y hemos llegado a un punto donde entender todo como un todo y lo vamos a ejemplificar dentro de documentos. Entonces, el tema de procesos como que se nos ha ido desdibujando un poco. Y ese es el tema de nuestra conferencia, ¿no? Básicamente llegar a aclarar esos conceptos, poder en el corto tiempo que tenemos, porque básicamente 40 minutos es corto, pero trataremos como de llevar el tema a mejor término. Me conocen como el Chávez Herrera, mis agradecimientos principalmente a Dios, al que le damos la gloria por permitir este espacio, a nuestros directores, a Luis Campos, presidente de la SIC en Costa Rica, y es el director general de Estresa Marketing, y bueno, como decía Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Siempre inicio así. Recuerden que el cerebro es como un paracaídas, debemos abrirlo y usarlo. Si no lo abrimos, santo madrazo que nos damos. Entonces tenemos que tener mente abierta porque vamos a hablar de procesos y las nuevas tendencias que tenemos, ¿no? Básicamente eso. Lo que nos obligan las actividades actuales, no voy a entrar en detalles de qué es lo que tenemos, pero sí estamos en casa juiciositos, ha llevado a que el tema de los procesos nos dé mejores herramientas para poder trabajar en día tras día y que las actividades empresariales se desarrollen de la misma manera, porque antes veíamos la facilidad de estar en casa o estar en oficina, pero básicamente lo que quería el jefe, por llamarlo de alguna manera, es que estuviéramos en la oficina todo el día, porque cuando estamos en casa supuestamente estamos perdiendo el tiempo. Ahora estamos obligados a estar en casa. Entonces el tema de procesos, esas nuevas tendencias, nos llevan a trabajar mucho mejor, ¿no? Para que lo tengamos claro dentro del intro que estamos haciendo. Bueno, a seguir. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a hablar o nos vamos a centrar en 4 temas. Lo primero es lo que tenemos que hacer
¿qué es lo que nos genera valor? Primer tema de nuestra conferencia de hoy. Segundo, no te confundas, no es lo que te están pidiendo. Esa es nuestra segunda parte. Aquí veremos cuáles son las actividades que tenemos que desarrollar, qué es lo que estamos haciendo. El tercer punto, lo que vamos a hablar es si encontramos diferencias, hay que entenderlas. Básicamente eso, ¿no? ¿Por qué si encontramos diferencias hay que entenderlas? Pues básicamente esto, porque a veces comenzamos a hacer cosas que no nos están pidiendo y nos vamos a complicar la vida. Los sistemas de gestión tienen que ser muy bien llevados y los procesos nos tienen que generar valor. Si no encuentro la diferencia, pues voy a llegar a hacer cosas que no me están pidiendo. Y si hago cosas que no me están pidiendo, cuarto punto de esta conferencia es, si no te aferras a lo simple, te vas a arrepentir. Tarde que temprano vas a encontrar cosas que no son, cosas que no van, y pues entonces allí vamos a tener diferencias y elementos que tendremos que entrar a corregir. ¿De acuerdo? Así es, Javi. Entonces, si comenzamos a abordar nuestro primer tema, nuestro primer concepto que tenemos, que es qué es lo que tenemos que hacer y qué es básicamente lo que nos genera valor. Entonces, ¿qué es lo que nos genera valor? Básicamente, aquí entramos a mirar un concepto o analizar un concepto que nos ha entregado la gerencia desde hace mucho tiempo y que para nosotros puede resultar como un poco complejo, y es tomar todo lo que es la planeación estratégica pues para llegar a desarrollar un sistema adecuado de actividades, ¿no? Entonces, miramos allí qué es lo que quiere la gestión, qué es lo que nosotros vamos a desarrollar y llegar a cumplir con todas esas actividades que tenemos encomendadas, por llamarlas así de alguna manera. Se bloqueó esto, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, Javi, te escuchamos. Si es que se me está quedando como quieto esto. Te escuchamos, no te preocupes, Javi. Bien, entonces esas son las actividades que nosotros tenemos en primera instancia, ¿no? Entonces, generar valor. Nos centramos en esas actividades, tomamos una planeación estratégica, verificamos cuáles son las actividades que tenemos que hacer. Tenemos varias premisas, ¿no? ¿Cuáles son las premisas que nosotros comenzamos a trabajar para poder llegar a cumplir con esas actividades? Dentro de las actividades que se desarrollan a nivel empresarial, tenemos dos conceptos que a veces comenzamos a revolver mucho, ¿no? Uno es el tema de procesos y otro es el tema del ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Esos elementos son los que nosotros hemos trabajado por mucho tiempo y en ocasiones los llegábamos a desdibujar. Eso nos pasó a nosotros desde el principio. Cuando nosotros somos muy inexpertos, entonces nos venden cosas que no son y hacemos cosas que no generan valor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando nos decían comienza a trabajar por procesos? Entonces nos aferrábamos mucho a algo que se llamaba el mapa de procesos y ahí comenzábamos a hacer unas actividades que no eran ni mandatorias ni obligatorias, pero pues por ahí lo comenzábamos a hacer. Y nos olvidábamos mucho de lo que es el planear, hacer, verificar, actuar. Básicamente esas son las actividades que nosotros desarrollamos. Si lo hubiéramos hecho bien desde el principio, pues ahorita no estaríamos como tan empapelados, tan llenos de malas costumbres y no generando tanto valor. ¿Cómo nos damos cuenta que no generamos valor? Básicamente porque, bueno, básicamente los que trabajamos en sistemas de gestión y hemos generado un tipo de asesorías, nos damos cuenta como que la gerencia trata el tema de procesos muy aparte de lo que es su gestión empresarial como tal. Es decir, el tema de procesos no le genera valor. No le genera valor las actividades que hace y lo mantiene muy, muy aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estamos muy acostumbrados a hacer cosas que realmente no son y el gerente se aburre de eso, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros dentro de las actividades para llegar a generar valor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en procesos para que las actividades realmente se generen como tienen que ser? Nos tenemos que acoger básicamente a cuáles son las estrategias corporativas establecidas, qué es lo que quiere la alta dirección, qué es lo que busca el gerente y llegar a hablar en sus mismos términos para que de esa manera lo que nosotros estamos haciendo realmente llegue a generar un valor agregado para él y nos ponga atención. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a mirar las actividades reales, qué es lo que nosotros tenemos que controlar, cómo realmente esos procesos están constituidos, cuáles son las actividades que están establecidas y cómo nosotros vamos a un buen control y llegamos a controlar eficacia y eficiencia, ¿sí? Que es lo que le gusta mucho al gerente, entonces ahí sí nos va a poner cuidado, ahí sí nos va a decir, oiga, venga, necesito hablar con usted. Entonces, básicamente son las actividades que nosotros hacemos. El tema procesos
como yo les decía al principio, lo han ido como revolviendo con el concepto procedimiento, y ahora piensan que gestionar procesos es gestionar procedimientos. Muchas actividades que nosotros veíamos ahí y las asesorías que hemos desarrollado, pues nos damos cuenta que eso no es. ¿Sí? ¿Por qué no es? Porque básicamente lo que nosotros controlamos para generar valor dentro de un sistema de gestión es, dentro de los procesos, poder mirar cuáles son las actividades que se centran en cada una de los procesos que tenemos como tal para llegar a generar valor. Simplifiquemos y conceptualicemos un poco para estar claros en lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de procesos, estoy hablando de un conjunto de actividades. Cuando yo hablo de sistemas, estoy hablando de un conjunto de elementos. ¿De acuerdo? Entonces hablo de sistemas, hablo de procesos. Los procesos son los que me tienen que generar valor. ¿Sí? Valor para todas las actividades que se desarrollan en el nivel corporativo. ¿Qué hemos estado haciendo mal que no nos lleva a generar valor? Que estamos creyendo que los procesos se manejan a través de procedimientos, que son una serie de documentos que obligatoriamente teníamos que hacer, pero lo hacíamos mal. Entonces nos empapelamos mucho. Básicamente lo que tenemos que llegar es a controlar actividades dentro de los procesos, como quieran hacerlo, no nos amarramos a los procedimientos para llegar a generar valor. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar a desarrollar. A futuro, si nosotros desarrollamos bien las cosas, podríamos llegar a un tema mucho más complejo, mucho más significativo, y es llegar a modelar procesos, es llegar a una automatización y poder agregar elementos bien importantes. Pero para llegar a eso, primero tenemos que mejorar. Si no mejoramos, llegar a un modelado de procesos, llegar a un control de actividades detalladas, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, como decía Bill Gates, o como dice, porque no ha fallecido, como dice Bill Gates, es lo siguiente: si queremos llegar a hacer una automatización, si queremos llegar a tener un modelado de procesos en forma adecuada, primero tenemos que entenderlo y mejorarlo para llegar a establecer temas eficaces. Si lo hago bien, voy a ganar dinero. Si lo hago mal, voy a perder todo el dinero del mundo porque tengo que reprocesar y volver a comenzar. Entonces son elementos que nosotros utilizamos para generar valor y que realmente nosotros podamos hablar con la gerencia de una forma adecuada, y un elemento que nosotros podamos hablar en el mismo idioma que él, para que los directivos puedan entender qué es lo que realmente deben hacer, y para eso nos contratan a nosotros, para que podamos generar procesos adecuados con las actividades detalladas y que él entienda básicamente cuáles son las actividades que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, primer punto de nuestra charla de hoy. Javi, y una pregunta, hablando sobre estos procesos, sobre este conjunto de actividades, ¿qué es lo que generalmente busca un gerente cuando llega a una entrevista? Algo que sea que usted diga, mira, la mayoría buscan esto, esto y esto. ¿Podrías darme un ejemplo de qué busca un gerente y cuál sería un ejemplo de un conjunto de actividades que podamos usar? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que busca un gerente? Lo que busca un gerente es controlar las actividades que son necesarias, las reales, para las actividades que se desarrollan, manteniendo siempre un nivel de costos adecuados en las operaciones. Por eso siempre tenemos que entrar a mirar cómo es que se trabaja en los procesos, cuáles son las actividades reales y qué es lo que tenemos que controlar, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere el gerente. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir con unas estrategias corporativas. Entonces, lo que él busca es que las actividades se encuentren muy bien controladas para llegar a obtener algo que se llama la eficiencia. La eficiencia, que es básicamente la reducción de los costos con unas actividades bien controladas. Muchas veces se dan los procedimientos trabas para realizar buenos procesos. Puede ocurrir que aferrarse tanto a procedimientos, muchas veces confunden procedimientos con procesos, aferrarse tanto a procedimientos lleguen a ser una traba para poder realizar procesos adecuados. Sí, sí, es así. Si nosotros ejemplificamos qué es lo que nos han pedido nosotros para controlar en forma adecuada los procesos, nos han dicho, mire, las actividades que son o que resultan ser riesgosas dentro de la operación son las actividades que debemos nosotros estar controlando, estar haciendo un seguimiento, pues para tener mi proceso en forma controlada, en forma adecuada, pues para poder colocar las alertas en los momentos adecuados. Ahora, no todas las actividades son riesgosas,
pero pues el proceso debe controlarse de tal forma que me genere valor. Entonces, cuando yo no entiendo bien cómo desarrollar o llegar a controlar bien las actividades del proceso, entonces es cuando me desvío. Comienzo a generar y a controlar una serie de actividades que no me generan valor, comienzo a generar procedimientos que no son los que necesito, y eso básicamente es lo que hace que se me aumente el nivel de costos y que los procesos no sean tan bien llevados como la gerencia quiere. Y la gerencia quiere que esto sea manejado en forma adecuada, que sea entendible para todos y que todos me generen valor. Entonces, cuando yo hago cosas que no tienen que hacer, los procesos se van a desviar. Javi, ¿hay alguna alerta o cómo? Porque es interesante, ¿cómo me doy yo cuenta que no estoy generando valor? Porque muchas veces realizamos actividades pues que no tenemos los resultados deseados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que no estamos generando valor? Pues básicamente hay dos puntos que nos indican que no estamos generando valor o que no estamos haciendo las actividades como corresponde. Una, cuando las mediciones que estamos haciendo no son reales, no son o no están acorde a lo que la operación indica. Entonces estamos presentándole a la gerencia cosas que no son, o sea, medimos por medir. Entonces, cuando medimos por medir, los resultados que está esperando gerencia no son los que él realmente espera. Él espera un control operacional adecuado, él espera unas actividades que le lleven a cumplir con su gestión empresarial, y si no lo tenemos, pues no nos va a dar. Entonces, cuando las mediciones no dan, sería como una alerta de que estamos haciendo mal las cosas. Y lo segundo, como mencioné ahorita, cuando nosotros estamos controlando las actividades a través de un riesgo y comenzamos a establecer los planes de seguimiento, esos riesgos y demás, cuando hacemos ese seguimiento a las actividades, lo que está establecido dentro de los planes para la mitigación del riesgo en atención a las actividades identificadas, esos resultados, esos seguimientos nos van a dar las alertas, uno, de que estamos haciendo las cosas mal, dos, de que hay un riesgo posible que se vaya a materializar. Entonces, nuestro proceso va a tener problemas inmediatos, ¿sí? Porque el tema del control es inmediato, y más grande todavía es que se nos llega a presentar un riesgo mucho más grande a futuro y se llega a una materialización pues mucho más grande. Ok, entonces el orden correcto para nosotros empezar a gestionar mejor los procesos es planear, hacer, verificar y actuar. Así es, planear, hacer. Todo resultado tiene que ser medible. Si no se mide, pues obviamente no, algo anda mal, ¿verdad? Si no podemos medirlo. Todo en esta vida tiene que ser medible. Esa es una ley de la vida. Entonces, planear, hacer, verificar y actuar, ese sería el orden en el que debemos hacer. Porque muchas veces actuamos sin planificar. O empezamos a hacer incluso sin planificar. O no verificamos. Es decir, por lo general uno como emprendedor o como empresario puede brincarse por lo general uno de estos puntos. Casi siempre pasa, además en el mundo de los pymes y los emprendedores. Algunos nos brincamos, o no planeamos y hacemos, o planeamos, hacemos y no verificamos, o hacemos, verificamos y actuamos, pero no planeamos, siempre nos brincamos alguno. Es importante entonces tener en cuenta los 4 puntos: planear, hacer, verificar y actuar. Así es, Javi. Sí, es una de las premisas que nosotros estamos manejando ahorita, ¿no? Mira que una mejora de los procesos dentro de las actividades empresariales es llegar a controlarlos de acuerdo al planear, hacer, verificar, actuar, ¿sí? Una recomendación es que nosotros analicemos muy bien qué es lo que se hace dentro del proceso, nos quitemos de la cabeza el tema de que todo tiene que ser procedimientos, de que todo tiene que ser documentado, y que vayamos al control real, que es el control de las actividades dentro del proceso. Tomamos el tema del PHBA y podríamos distribuir un excelente control. Podríamos llegar a decir, todas las actividades que se desarrollan dentro del planear son las siguientes. Estas son las actividades, cuáles me resultan riesgosas y cómo lo voy a controlar. Luego, las actividades que van al verificar: planear, hacer, verificar, actuar. Distribuimos las actividades en esos 4 elementos y los controlamos en forma adecuada. De esa manera podríamos llegar a generar valor dentro de las actividades que estamos desarrollando. Perfecto, Javi. Aquí primero vamos a saludar a los que nos saludan, nos están viendo acá en redes sociales: Fran Herrera, Andrés Zúñigas, Ani, tenemos Helen Bonilla, tenemos a Junior de Colombia, Junior y Alexandra nos está viendo desde acá, Mabel Castro desde Miami nos sigue por acá también. Gracias por estar conectados acá. Invitarlos a que le den compartir a este video, que es tan interesante, y a la página de Estresa Marketing y a Xavi Herrera y a Javier Herrera en sus páginas. Javi, ¿cuál es el segundo punto que tenemos de esta conversación? Bueno, el segundo punto que nosotros tenemos es denominado como no te confundas, no es lo que están pidiendo en tema de control de procesos.
Entonces, cuando Ese nosotros tema me comenzamos parece a... interesante porque, por ejemplo, perdón que te atraviese ahí, a mí me encanta vender, toda la vida me ha encantado vender y creo que a muchos no nos entrenan para vender, empezamos a vender tal vez de muy niños o así. Y muchas veces hemos visto eso, que no es lo que están pidiendo, ¿cierto? Entonces es bastante interesante y de verdad que estoy ansioso de poder escuchar el no te confundas, no es lo que están pidiendo. Sí, así es. Bueno, en tema de gestión de procesos, suavizando el concepto, llevándolo de la mejor forma, tenemos dos elementos básicos cuando nosotros estamos gestionando procesos. El primero son los requisitos normativos. ¿Qué es lo que me obliga a trabajar? ¿Qué es lo que dicen los libros que tengo que hacer? Básicamente eso, ¿no? Todo lo que me dé un requisito es obligatorio de hacerlo. Entonces yo tengo que leer muy bien a qué estoy obligado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me trae requisitos? Entonces, ¿qué me trae requisitos? Las normas me traen requisitos, las leyes me traen requisitos, los contratos me traen requisitos. Son elementos que resultan ser obligatorios. Incluso, si una empresa firma un acuerdo voluntario con un tercero, eso se convierte en un requisito normativo. No pierde ese valor porque dice, yo lo firmé voluntariamente, entonces si quiero hacerlo, pues lo hago o no lo hago. No, ese tema queda desdibujado. En el momento en que usted firma, eso se le convierte en requisitos normativos. Entonces usted tiene que hacerlo, básicamente eso es. ¿Qué se obliga a hacer? Entonces, primero, en la gestión comercial, tomándolo como ejemplo, si yo le ofrezco al cliente ciertos elementos, si yo le digo, mire, mi actividad comercial va desde aquí hasta aquí y yo le voy a ofrecer las actividades de la siguiente forma, entonces me comprometo con usted en estos tiempos, con estas calidades, le voy a entregar en estos sitios, firma el contrato, eso es lo que usted tiene que hacer, porque eso es normativo, eso es lo que usted se obligó, ¿de acuerdo? ¿Cómo o en qué se sustenta? En lo que dice la ley, todo lo que dice la ley de acuerdo a lo que está establecido, firma sus contratos y sigue adelante. Si tiene algún sistema de gestión, todo lo que sea control de clientes tendrá que desarrollarlo tal cual como dicen los requisitos, tal cual como está establecido y llegará a desarrollar todas las actividades. Eso es normativo, todo lo que me obliga a, ¿sí? Porque está establecido allí, de ahí no me puedo mover. Y el requisito reglamentario básicamente es todo lo adicional que yo hago y que no está establecido como una obligatoriedad. Entonces me pongo a hacer cosas adicionales, me obligo a hacer cosas adicionales y cuando me doy cuenta, no es lo que me están pidiendo y estoy haciendo un montón de cosas que yo dije que al principio me parecían muy bonitas por hacer, pero cuando ya estoy controlando mi proceso se me vuelve tedioso, se me vuelve muy difícil y en ocasiones el cliente es el que sale ganando 5 o 6 veces más de lo que yo proyecté porque realmente estoy haciendo cosas nada que ver, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso podría ser, yo le digo a él, para desarrollar las actividades y para dar cumplimiento, nosotros al final del proyecto desarrollaremos una encuesta de satisfacción y si esa encuesta de satisfacción es válida, entonces podremos dar por liberadas las actividades que nosotros estamos desarrollando y si el nivel de satisfacción o la calificación que vamos a obtener en esa encuesta no es adecuada, entonces pasaríamos a desarrollar garantías adicionales, que es lo que yo le ofrezco. ¿Sí? Pero ojo, porque usted estableció en forma adicional, que es la calificación obtenida dentro de una encuesta de satisfacción. Y eso es un tema bastante complicado porque nosotros sabemos que las encuestas de satisfacción se mueven de acuerdo al estado estomacal del cliente. O sea, si está feliz me califica súper bien, pero si está de mal genio me va a calificar re mal, ¿no? Y si él sabe que todo depende de una encuesta de satisfacción, pues entonces me va a calificar mal, pues porque él busca elementos adicionales. El cliente siempre quiere cosas adicionales. ¿Sí? Entonces, la encuesta de satisfacción la establezco yo solito, ¿sí? Porque no hay un requisito obligatorio, no hay ninguna, si me voy por el lado de sistemas de gestión, no hay ningún requisito que me obligue a establecer encuestas de satisfacción, ¿de acuerdo? Hay muchas herramientas para llegar a entender cuál es la satisfacción del cliente y cómo puedo llegar yo a liberar, ¿sí? Entonces, podría establecer muchas cosas diferentes a lo que es una encuesta de satisfacción. ¿Sí? Entonces, para poder entender, lo normativo es lo que me obliga, lo reglamentario es lo que yo quiero hacer. Entonces, no se confunda cuando piense que por colocarle más cosas, entonces va a llegar realmente a un cumplimiento y no es el tema, porque el proceso no se controla de acuerdo a todos los controles adicionales que usted quiere desarrollar, sino el proceso se controla siguiendo los lineamientos básicos más los requisitos del cliente y poder
llegar a darle lo que él quiere. De esa forma voy a llegar a controlar mi proceso de una forma más eficaz y voy a llegar a obtener un control más adecuado dentro de mis operaciones, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos acá para que lo tengamos en cuenta. Ok, Gaby. Y basándome en esto, le das un punto y saludando a Esteban Vargas que nos está siguiendo acá y nos consulta también por aparte, es interesante. Una encuesta de satisfacción, tienes toda la razón, a veces es muy impreciso los detalles que vamos a tener o los resultados que vamos a tener, y lo incluso puede ser manipulable, ¿verdad? Yo puedo llegar a una población que a mí me sirva, que me apoye, y puede ser a veces como muy, no sé, a mí el tema de las encuestas de satisfacción a mí no me termina de amarrar bien, ¿verdad? ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿Qué herramienta puedo ofrecer adicional a esto? Me queda claro que tenemos los requisitos normativos, que son los que se amparan a la ley, los que la ley me exige a mí, los que los contratos exigen, y los reglamentarios son los adicionales que yo ofrezco. Podríamos hablar de un par de herramientas que sean recomendadas y que no sean tan manipulables como el caso de las encuestas de satisfacción. Sí, claro, ahí dentro de lo que nosotros podemos entrar a trabajar hay diferentes herramientas. El tema es, y aquí ya nos metemos en un campo mucho más complicado, llegar a controlar a nuestros amigos comerciales porque son un poco complejos en sus actividades, ¿no? Ellos son muy centrados en eso. Pues igual, todos cuando vendemos somos centrados en nuestras actividades. Pero herramientas adicionales que se pueden utilizar. Cumplimiento de las cuotas de mercado es la primera. Ahí podríamos llegar a establecer si realmente estamos cumpliendo o no. Reuniones comerciales con los clientes, donde les hagamos un seguimiento adecuado a lo que nos obligamos a hacer versus lo que estamos cumpliendo. Y esto también nos permitiría como llegar a generar alarmas, ¿no? En el momento en que vemos que no estamos cumpliendo, entonces se presentan desviaciones. Entonces me genera más valor estarle haciendo seguimiento al cliente constantemente en control del proceso que esperar al final y aplicar una encuesta de satisfacción, porque es la acumulación de los errores, entonces no hay control realmente, ¿sí? Esas serían Yo como gerente, herramientas básicas. yo como gerente, yo por lo general delego a los vendedores o al equipo de trabajo. Es recomendable que para este proceso sea más exitoso, sea yo el que me entreviste con mi cliente, sea yo el que vea los resultados directamente, no me base solamente en un informe de lo que alguno de algún subalterno, algún colaborador me va a dar a mí. Es recomendable que yo lo haga directo como gerente. Bueno, lo que pasa es que cuando desarrollamos proyectos, tenemos una persona que se encarga del proyecto, ¿no? Básicamente la que tiene contacto directo con el cliente, y otra persona que es el comercial o un delegado de la compañía podrían llegar a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Como para que no me quede tan sesgado, ¿no? Para generar lo que nosotros llamamos un embudo, para poder llegar a tener una captación real de lo que quiere el cliente, ¿no? A veces el comercial, como se casa desde el principio, entonces que él mismo haga el seguimiento, pues no sería como tan adecuado, ¿no? Hay que buscar siempre que se note ese sesgo y esa separación de conflictos, de intereses, para que podamos controlar las actividades mejor, ¿no? Que no sea Y creo que directamente el además, responsable. sería un voto de confianza también para mi equipo de trabajo, y sería un proceso interesante, ¿verdad? Que podemos realizar con ellos también como una actividad hacia la confianza de ellos también. Le recordamos a todos de Destreza Marketing que estamos acá con Javier Herrera, speaker, docente, consultor empresarial y todo un maestro en lo que es procesos en las compañías. Javi, el tercer punto a tocar, ¿cuál sería? Bueno, nuestro tercer punto, lo que tenemos planeado para el día de hoy es, siempre encontramos diferencias, básicamente hay que entenderlas. Aquí básicamente tenemos que mirar qué es lo que nos mandan a nosotros controlar en el proceso, cómo tenemos que entenderlo y cómo tenemos que controlarlo realmente, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro el tema de qué es lo que tengo que hacer, entenderlo bien para poderlo desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo comienzo a controlar mi proceso y qué es lo que está escrito en los libros, qué es lo que nos manda, pues hay varios elementos que nosotros debemos comenzar a desarrollar, ¿no? Entonces, el primer concepto que nos dice y adelantándome un poco es, si yo hago las cosas bien desde el principio,
en adelante o cuando haga los controles adelante, pues va a ser un tema mucho más adecuado y me va a presentar resultados eficaces. El primer punto es, cuando inicie el control, usted tiene que identificar en primera medida cuáles son los procesos necesarios para su sistema de gestión. Bueno, entonces usted entra a mirar cuáles son los procesos necesarios. Aquí no le están diciendo que un elemento exitoso sea que usted coja un mapa de procesos, porque todos están, bueno, no sé si en Costa Rica se maneje, pero aquí en Colombia sí se maneja. Algún genio se lo inventó. Y entonces ahora todo el mundo cuando va a llegar a cumplir el control, entonces dice, voy a controlar procesos, ¿qué hago? Hago un mapa de procesos. Y salen corriendo y hacen un dibujito por ahí, una vaina súper compleja, porque piensan que es muy fácil, pero realmente es muy tedioso. Entonces, primer paso, hacen el mapa de procesos y después se inventan otra arandelita que tienen por ahí, que también es un tema supremamente ladrilludo, se llaman las caracterizaciones. Entonces piensan que el proceso se va a controlar a través de mapa de procesos, caracterización. Y siendo sinceros, sensatos, esos documentos no los lee nadie durante todo el año. Eso es, básicamente lo hacen como para dar cumplimiento a algo y como para llegar a pasar una auditoría a futuro, ¿sí? Básicamente eso. Pero no estamos identificando realmente cuáles son los procesos necesarios de mi empresa o de mi sistema, básicamente, ¿no? Entonces, primero entienda qué es un proceso necesario, cuáles son los procesos que usted realmente tiene que llegar a controlar. Muchos piensan que para llegar a controlar procesos, arranco y miro el organigrama, miro cuántos elementos hay, entonces tengo 3 gerencias, 5 direcciones, entonces son 8 procesos lo que tengo que llegar a controlar. Pero pues básicamente eso no es, ¿sí? Porque usted lo que tiene que mirar es cuál es el alcance, qué es lo que va a llegar a controlar y entonces, ahora sí, cuáles son los procesos necesarios que va a tener que controlar. Básicamente eso, ¿no? Entonces, primer punto, identifique cuáles son los procesos necesarios, hacia dónde van a ser sus controles, porque de allí vienen todas las actividades sesgadas, ¿no? Identifica los procesos necesarios, comienza a mirar cuáles son las actividades riesgosas para futuro llegar a generar una serie de oportunidades de mejora y cómo a futuro va a llegar a controlar todo eso. Le va a demandar recursos, le va a demandar actividades, le va a demandar revisiones, vienen por acá las auditorías, vienen por acá los controles que establece la alta dirección. Entonces, si yo me pongo a controlar lo que no necesito, entonces voy a tener problemas mucho más grandes. Entonces, entienda la diferencia. Es el proceso necesario, es lo que usted necesita controlar dentro de su operación. No son todos, porque para eso tiene un alcance, ¿no? Entonces, entienda cuáles son los procesos necesarios que usted debe entrar a trabajar. Entonces, punto número 1, procesos necesarios. Luego viene el segundo punto, los procesos de negocio. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de esos procesos de negocio, entonces ya comenzamos a mirar elementos que son bien importantes, ¿no? ¿De dónde vienen los procesos de negocio o de dónde salió todo este control que nosotros debemos desarrollar? Básicamente, el proceso de negocio es una colección de actividades y esas actividades están básicamente relacionadas, las estructuramos en una secuencia específica. ¿Por qué? Porque estamos produciendo un servicio, porque estamos generando un producto que se lo vamos a llevar a alguien que se llama cliente y ese señor cliente al final pues me va a dar un grado de satisfacción que es el que me da cumplimiento o no me da cumplimiento. ¿Quién fue el primero que se puso a hablar de todas esas actividades, de los procesos de negocio? Pues básicamente fue el señor Adam Smith, cuando él por allá en su fábrica se puso a trabajar con los alambres de cobre y entonces comenzó a controlar la producción y nos dijo, mire, los alambres tienen que llevar papá y comenzó a controlar bien el tema. Entonces, él, señor Smith, fue el que nos comenzó a introducir en este tema de procesos de negocio. Un tema son los procesos necesarios, por favor, no se confunda. Un tema son los procesos necesarios, cuáles son los que nosotros debemos llegar a controlar, y otro tema son los procesos de negocio, que es básicamente nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra operación. Por eso los libros lo llaman como el control operacional, ¿de acuerdo? Primer punto, Adam Smith nos habló de eso. Luego vino el señor Frederick Taylor, ¿sí? Taylor, que nos dijo, sí, están muy bien definidas las actividades, usted lo está haciendo muy bien, sabe de dónde va, cuáles son las actividades centrales, hacia dónde terminamos, muy bien, lo felicito, está bien, pero ¿qué es de la alta dirección? ¿Qué es de la organización? ¿Cómo lo va a diferenciar? Porque tiene que existir un control. Entonces nos dijo, ¿quién direcciona? ¿Quién hace? Pero tiene que existir un feedback en todas las actividades que usted está desarrollando. Entonces, aparte de las actividades que ya tenemos, ¿qué le corresponde a cada uno? Entonces Taylor ya nos comenzó como a diferenciar esas actividades, ¿no? Entonces, él nos dijo eso, ¿no? Diferencien bien las actividades. Y nosotros hicimos
caso omiso a lo que él decía, ¿no? Resultamos haciendo actividades que llamamos reglamentarias. Aquí doy un paréntesis, hago un ejemplo. Cuando yo comienzo a decir qué es de la alta dirección, qué es de la organización, entonces viene el tema de la funcionalidad, luego viene el tema de las responsabilidades, que son temas mucho más amplios, que me gustaría tratar, pero pues es tema de otra conferencia. ¿Qué sería normativo? Llegar a establecer todas las actividades, controlar las actividades a través de responsabilidades. ¿Y qué es reglamentario entonces? Cuando les da por colocar un manual de funciones, manual de responsabilidades. No, no le están pidiendo un manual de responsabilidades, tampoco le están pidiendo un perfil de cargos, ¿no? Le están diciendo es, controle las responsabilidades. ¿Qué es de la alta dirección? ¿Qué es de la organización? Contrólelo. Pero pues nosotros nos vamos por un tema de requisitos reglamentarios y nos complicamos la vida. Cierro paréntesis, vuelvo acá. Y entonces, actualmente viene el señor Peter Drucker, que es el gurú del tema de los procesos, y nos entra y nos da mejores actividades, ¿no? Me habla ya de la simplificación y la descentralización de los procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice él? Cuando usted vea que las actividades se le pueden ir mejor controladas a través del outsourcing, de la tercerización, pues hombre, hágalo, ¿sí? Porque usted tiene que centrarse muy bien en el control del proceso y en el control de las actividades. Si usted ve que se van sobre costos, que no tiene la capacidad, que no tiene el control, pues entonces llévelo por terceros. Y ahí viene el control de los terceros, que es como una arandela que nos sale ahora dentro del control de los procesos, qué es mío, qué es tercerizado, o qué tengo yo dentro de mi operación, qué contrato yo y qué me obligo a controlar, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿cierto? Entonces, tenemos ya roles específicos para la dirección, roles específicos para los empleados, bien controlados, se adapta muy bien a las actividades que nosotros establecemos y que nos permite hacer esto, controlar los procesos sobre algo que nosotros entendemos como estudios de tiempos y movimientos. Cuando nosotros logramos desarrollar las actividades de acuerdo a lo que nos dice nuestro señor Peter, entonces llegaremos a controlar los procesos de una forma adecuada. No me estoy confundiendo, estoy desarrollando las actividades como tienen que hacer y viene un elemento que sale y surge muy bonito ahora. Perdonen que estoy hablando muchas cosas al tiempo, pero es que todo me lleva a proceso, ¿sí? Y es cuando tenemos tiempos, movimientos, procesos controlados, controlamos el tema de riesgos y oportunidades, tenemos las actividades medidas en tiempos y movimientos, entonces surgen las lecciones aprendidas y de allí se deriva todo lo que es conocimiento, gestión del conocimiento. Cuando nosotros llegamos a tener un conocimiento real en las actividades que estamos desarrollando, entonces podríamos llegar a decir, el proceso se está desarrollando realmente como tiene que ser. Y aquí me empato con lo que estaba hablando al principio, ¿sí? Cuando yo les decía, no tengo que controlar procedimientos, no, tiene que controlar el proceso a través de la canalización y el conocimiento que usted obtiene de acuerdo a las actividades que está desarrollando en las actividades cotidianas. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos, eso fue lo que nos dijo, lo que nos dieron los autores, el señor Smith, el señor Taylor, el señor Peter, que nos han llevado a través de la historia, a través de un control adecuado de actividades. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como un proceso de negocio, ¿sí? Básicamente todo eso es lo que está escrito en los libros y más a fondo, más a futuro, cuando yo quiero gestionar los procesos de negocio, cuando quiero llegar a tener una disciplina en los procesos de negocio, entonces ya involucraré todo el tema que me corresponde de las tecnologías, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a hablar de tecnologías, cuando comenzamos a hablar del modelado de procesos, tenemos que centrarnos en dos elementos. Básicamente vamos a hablar de la eficacia y vamos a hablar de la eficiencia como una optimización del proceso a través de la gestión del proceso. ¿Qué buscamos ahí? Básicamente diseñar, modelar, organizar, documentar en forma adecuada. Ojo con el concepto documentar, porque les digo documentar y ya piensan, oh, procedimientos, oh, manuales, oh, guías. No, no le están pidiendo eso. Le están pidiendo es que usted a través de la información documentada controle las actividades. De esa forma su proceso va a quedar muy bien controlado y lo va a optimizar en forma continua, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos para llegar a un modelo de administración de procesos, un cambio operacional, una mitigación en los riesgos, una generación de oportunidades que nos va a tener una operación funcional y una operación administrada por procesos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a mirar ahí qué elementos similares llegamos a encontrar para poder controlar un buen proceso a través de un modelado de procesos, de unas metodologías y la incorporación de la tecnología. Pues básicamente tenemos el Six Sigma, ¿sí?
Eso nos ayuda a llevar muy bien el tema de los procesos. Tenemos el tema de ISO ahorita en su estructura de alto nivel, también nos lleva a controlar muy bien los procesos. Tenemos que definir realmente cómo lo vamos a desarrollar, o básicamente lo que es el BPM, ¿no? Que también es una certificación independiente y que nos puede llevar a mejorar muy bien el tema, ¿no? Todo esto viene a través de los modelos japoneses. Por allá cuando nosotros hablamos del sistema de producción de Toyota, que fue cuando nosotros comenzamos a tener elementos de diferentes tendencias que nos llevaban a controlar los procesos. Entonces ya como que estoy extendiéndome mucho en el tiempo. Quisiera darte tiempo, Luis, para que miremos si tenemos algún tema importante por aclarar y seguimos adelante. Sí, quisiera, Javier, bueno, primero agradecerte y después recordar a las personas que don Javier Herrera es docente universitario, auditor y tutor de certificación, máster en especialidad en sistemas integrados de gestión, ingeniero industrial y máster speaker. Javier, es recomendable que todo esto en la parte de procesos de negocio y procesos necesarios lo haga un tercero. Te digo por qué me nace la duda. Yo podría manipular como propietario de un negocio o como gerente de un negocio los procesos si no me gustan. Digamos, si algo no me gusta, entonces yo digo, voy a modificarlo un poquito aquí. O eso tal vez no sea tan importante, no lo voy a poner. Bueno, es que creo que esto no va. Es recomendable contratar a un tercero mejor para eso. Me parece, a criterio muy de cliente, te digo, muy de cliente, yo diría que sí, que es recomendable que sea un auditor externo, una figura externa, la que venga a mí a marcarme los lineamientos y me venga a marcar la cancha, como decimos acá, y me diga, esto está bien, esto está mal, es lo que tienes que hacer. Sí, le estás dando un punto que es bien importante y lo que los consultores nos hemos encontrado en las empresas, ¿no? Dos elementos. Uno, que la alta dirección cuando quiere simplificar mucho las cosas, entonces dice, no voy a controlar estos procesos, voy a centrarme solamente en estos porque mi concepto es lo que yo tengo para cumplir. Pero comete los errores porque básicamente deja de controlar unos requisitos que son indispensables para mantener el proceso bien controlado en una vía. En la segunda, que quiere lograr tener un proceso muy bien controlado, y entonces viene a la contratación de un tercero para que le diga el cómo tiene que hacer las cosas. Pero entonces piensa que todo es barato, ¿sí? Que puede conseguir unas consultorías muy buenas a precios muy bajos, ¿sí? Y eso sabemos que no es, bueno, sí es posible, pero no es recomendable, ¿sí? Porque Ni real, sí, ni real. Hemos llegado a sistemas de gestión cuando, ¡ay, por Dios, ¿qué hicieron acá? O sea, y preguntamos, ¿pero por qué hicieron esto? Y entonces dice el gerente, no, porque el consultor me dijo, ok, perfecto, ¿cuáles fueron los criterios para la contratación del tercero que en su concepto le iba a ayudar a controlar el proceso en forma real? Y entonces llegamos al punto, no, básicamente es precio, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que mirar. ¿Qué quiere usted? ¿Controlar su proceso realmente en forma adecuada o quiere controlar su proceso en forma económica? ¿Sí? Porque si quiere algo económico, con todo el respeto y sin el ánimo de ofender a nadie, los niveles de experiencia no dan para que una persona que tiene bastante recorrido se llegue a contratar o hacer las actividades cuando las actividades, cuando le ofrecen niveles muy bajos, ¿no? Entonces vienen personas que tal vez no tienen la experiencia adecuada, que sí se contratan por eso y que realmente no logran controlar bien el proceso, sino que llegan a esa cometer muchos errores y hacer que el proceso no se controle como tiene que controlarse realmente. Ok, sí, a mí me queda claro, la verdad es que te lo digo porque me parece que este punto es algo que debería ser una persona externa a la compañía justamente por eso. Yo puedo manipular, volvemos a lo mismo, puedo manipular muchas veces lo que alguien me indica. Ok, a mí me queda clarísimo este tercer punto. Agradecerte de nuevo porque está demasiado completo y darle pie al siguiente punto, que es si no te aferras a lo simple, te vas a repetir. Sí, claro, entonces acá básicamente es, cuando digo que no me aferro a lo simple, me voy a arrepentir, se enlaza con los temas anteriores y pues con los elementos que nos quedaron aquí pendientes, ¿no? Si nosotros miramos las obligatoriedades de lo que aparece dentro de los libros, entonces nos va a decir que el control del proceso se tiene que desarrollar a través de, uno,
lo que ya hablamos, procesos necesarios, procesos de negocio. Tendríamos que entrar a verificar eso. ¿Y cuándo es que tengo que establecer un proceso? Entonces, miren, aquí las diferencias son notables, pero tenemos que entenderlas para luego no llegar a arrepentirme, ¿no? Cuando el requisito es establezca un proceso, no le está diciendo coloque un proceso para que después vaya y lo lleve un dibujito que es el mapa de procesos. No le está diciendo eso. Básicamente, cuando le diga establezca un proceso, le está diciendo es cómo va a establecer la metodología para llegar al control. Y eso es muy claro, ¿de acuerdo? Si usted no establece bien su proceso, se va a reventar, ¿sí? Entonces, no se confunda para que no se arrepienta después. Entienda cuál es el proceso de negocio. Ese es su proceso de negocio. Tal cual como usted desarrolla su proceso de negocio, va a establecer un proceso, una metodología para llegar a controlar esas actividades que usted considera que son vitales para su operación. Nadie le está diciendo que coja otras metodologías, otras actividades de hacer las cosas y que las monte en su empresa porque básicamente se va a reventar. Es su empresa, es básicamente usted es el que controla el proceso, usted sabe cómo funciona, usted sabe cuáles son las actividades relevantes porque usted ya definió cuáles son sus procesos de negocio. Ahora establezca la metodología de acuerdo a lo que usted sabe que tiene que controlar. O sea, no se las copie, porque cuando se las copia es cuando se revienta. Entonces establezca su proceso. ¿Cuáles serán los procesos de comunicación? Entonces mira acá bien este revuelto del que estamos hablando. Si no me entienden, por favor, levanten la mano. Cuando los libros le piden establezca los procesos de comunicación, básicamente es porque hay dos obligatoriedades. Una, que son los procesos de comunicación interna y otra que son los procesos de comunicación externa. Entonces tiene que montar procesos de comunicación y controlar el proceso de negocio de tal forma que le genere valor, ¿sí? Porque es un proceso necesario que usted ha decidido que necesita controlar, ¿de acuerdo? Entonces son dos procesos dentro de una sola actividad que se llama comunicación. Tiene que montar también lo que se llama un proceso de auditoría. No son dos auditorías, no son procesos de auditoría, es un proceso de auditoría. Y también tendría que llegar a montar un proceso de diseño que está definido en diferentes etapas, ¿no? Ahora los libros nos llevan el tema de diseño mucho más fácil de lo que era antes, porque antes era muy complejo. Todo el mundo le salía o le huía pues al tema de diseño. Básicamente tenemos actividades básicas para controlar diseño. ¿Qué se va a involucrar dentro de ese proceso de diseño? Pues actividades básicas, ¿no? Identifíquelo, tenga en cuenta cuáles son las entradas, desarrolle su diseño, luego cuáles son las salidas y controle los cambios. ¿Ven que les está diciendo exactamente qué es lo que tiene que hacer? No tiene que inventarse más. O sea, básicamente váyase por la línea normativa para que le vaya muy bien. Si se va por el tema reglamentario, luego se va a arrepentir. Es decir, aférrese a lo simple. Lo que está establecido como obligatorio, hágalo. ¿De acuerdo? Para que no tenga problemas a futuro. ¿Cómo va a llegar a aferrarse a lo simple? Básicamente es una intención, la intencionalidad, que es donde viene usted a controlar su proceso, cómo va a desarrollar las actividades en el tiempo adecuado, cómo va a tener las actividades controladas bajo los recursos, bajo los esquemas específicos, qué esfuerzo le va a demandar. Usted tiene una intención, ahora qué esfuerzo le va a demandar. Si usted ve que las actividades que usted decide desarrollar para controlar el proceso no son las adecuadas, se va como a doblar en esfuerzos, no es la mejor intención, tiene que cambiar. ¿Cómo lo va a hacer? Uno, el requisito de la alta dirección, qué es lo que la alta dirección está buscando. Dos, qué es lo que tiene como requisito normativo para que usted sepa bajo intencionalidad cuánto esfuerzo tiene que desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las consultorías, nosotros hemos llegado a establecer 3 elementos que son importantes, se los voy a compartir, para que usted sepa las actividades que tiene que desarrollar dentro del control de los procesos. Esto no lo va a encontrar en los libros, esto es algo que sale de la experiencia, y es básicamente lo siguiente. Es bonito, la gente lo entiende, genera valor. Haga siempre esas 3 preguntas cuando quiera hacer algo adicional a lo que está establecido como un requisito normativo, porque después se va a arrepentir, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Es bonito? Si la respuesta es sí, la gente la entiende, genera valor básico. ¿Listo? ¿Es bonito? Sí. ¿La gente la entiende? Sí. Luego va a generar valor. Estas dos son sí, va a generar valor. Pero si alguna de las dos primeras es no, no va a generar valor. Se va a arrepentir después. Entonces, ¿es bonito? No. Si no es bonito, la gente no le va a entender. Luego no va a generar valor. ¿Sí? Sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, pueda que sea bonito,
Pero si la gente no le entiende, usted puede inventarse un supermodelo. Si hablemos de gestión de riesgos, usted puede utilizar la supermatriz con matrices chiquiticas que le van a alimentar esta matriz, paréntesis, recuerde, para controlar procesos dentro de un esquema controlado, no es obligatorio generar matrices, ¿de acuerdo? Piensen en eso. Si las matrices no son obligatorias, luego los controles van diferentes. Ojo con eso, porque ahí se están inventando un montón de matrices porque supuestamente es obligatorio, pero no, las matrices no son obligatorias. Entonces, puede ser el supermodelo, ¿sí? Aquí en Colombia están utilizando la GTC 45 en versión 2012 para controles. Cogen tal cual la copia, le pegan y le ponen cosas adicionales. Les queda el supermodelo, pero ¿será que la gente le entiende? Yo no creo, es muy difícil. Entonces no genera valor. Esos tres elementos. Si alguno de los dos primeros es no, luego no va a generar valor. Entonces piénselo para las actividades que va a desarrollar. Luego necesita una dirección. La dirección se va a acoger a lo que usted como tal les está exponiendo para controlar el proceso y de ahí va a venir todo el tema de ejecución. Entonces tiene una dirección y la ejecución. Cuando va a ejecutar se va a estrellar con un personaje que se llama líder de proceso, ¿sí? Y ese señor líder de proceso, antes conocido como jefe, ¿sí? Y ahora encontramos unos jefes, perdón, sí, unos líderes que no han dejado de ser jefes, pero son líderes y tienen que generar valor. No lo van a lograr nunca, ¿ven? Entonces, eso es un elemento que se concatena uno al otro. ¿Cómo nos aferramos a lo simple? Básicamente, hagan lo que está establecido para el control de los procesos. Los requisitos mínimos. Si usted hace un tema reglamentario, ya se va a salir de lo simple, luego se va a arrepentir. Entonces, hágalo así, solamente lo que está establecido. Analícelo, léalo para que la dirección y la ejecución sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Si no está establecido, no lo haga, cumpla con lo que está establecido. Mire, si la ley no lo obliga, no lo haga. Si los requisitos de los sistemas de gestión no lo obligan, no lo haga. Si los contratos no lo obligan, no lo haga, ¿sí? Pero no se invente cosas que a futuro le va a generar una carga adicional, se va a poner como si usted cogiera una maleta y la llenara de ladrillos y después como descarga eso. Pero entonces céntrese muy bien. Yo no le estoy diciendo que deje de cumplir requisitos, yo no le estoy diciendo eso. Tampoco le estoy diciendo que vaya a incumplir la ley, no, tampoco le estoy diciendo eso, porque usted incumple la ley y luego va a decir, allá el ingeniero, cuando estábamos en un webinar, me dijo que no cumpliera la ley. No, yo no le dije eso. Yo luego lo que le estoy diciendo es analice muy bien lo que tiene que hacer en forma obligatoria y no se invente cosas adicionales aparte de lo que aquí está establecido, ¿sí? Para que usted pueda controlar el proceso de la mejor forma. Ese es un elemento que nosotros utilizamos para que no se arrepienta después de que ha establecido. Si ya lo estableció así, el control del proceso se tiene que hacer tal cual como usted dijo, o si no le toca devolverse y corregir todo para devolverse y cumplir con lo que estaba establecido al principio. Entonces, son las premisas que nosotros utilizamos dentro de los controles y las demás actividades que nosotros desarrollamos a nivel gerencial, direccional y estratégico para el control de los procesos. Perfecto, Javi. La verdad es que creo que es un tema bastante extenso el que para poder abarcarlo en su totalidad es bastante. Yo creo que vamos a tener que y te vamos a comprometer de una vez a tener más webinar con nosotros acá en Costa Rica. No quiero irme sin antes saludar a Helen. Ah, ¿vienes para Costa Rica? Claro, vamos para allá. Tenemos un proyecto pendiente también. Saludar a Helen Bonilla, Pamela Villalobos, Roberto Barquero, a Jim, que saluda también a Esteban Vargas, a Stephanie Arias, a Carlos Vanessa. En fin, Javier, agradecerte porque creo que hay partes técnicas que uno a veces como empresario, como emprendedor no toma en cuenta y son necesarias para una buena consecución de metas. Y esta es una, establecer procesos correctos y de forma correcta. Me encantan las tres premisas. Es bonito, la gente lo entiende y genera valor. Si alguna de las dos primeras falla, no va a generar valor. De nuevo, agradecerte y invitar a las personas acá a que le den like a Destreza Marketing, que esta grabación la pueden ver en nuestro Facebook o nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Destreza Marketing. Gracias, Javier, de nuevo. Un abrazo a la distancia, que todos los tuyos estén muy bien. Que Dios te bendiga. Unas últimas palabras para las personas que nos vieron hoy de Destreza Marketing en Colombia y en México también, en Miami también, que nos saludaron también por allá. Bueno, Luis, primero agradecerte la invitación.
Para mí es un privilegio, como te decía, poder estar aquí, poder compartir con tu empresa. Desde que comenzamos a hablar y desde que comenzamos a gestionar las actividades, proyectamos muchas cosas, ¿no? Y esto se está materializando en este momento. Entonces esperaría que todo lo que tienes proyectado y estas actividades te sigan generando valor. Y aquí, un servidor para lo que necesites. Aquí desde Colombia se te recibe con un gran abrazo, mi hermano. Gracias por la invitación y muy atento a lo que necesites. Ahí estaremos, Dios mediante, también atento, Javi. Me encantó otra frase que dijiste ahí, no es lo mismo un jefe que un líder. Si usted es un buen jefe, debería apoyarse en algún líder que le fortalezca sus decisiones. Gracias, Javi, y a todos Así es. nosotros, así es, la comunidad de Estresa Marketing, les damos las gracias por estar con nosotros hoy. Espero que les haya agregado valor este webinar. Cualquier consulta pueden, como decimos siempre en los webinars, consultarla por mensaje privado y nosotros le responderemos lo más pronto posible. Vendrán otros webinars acá y visiten nuestra página en Facebook, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias a toda la comunidad de Destreza Marketing. Un abrazo, que Dios los proteja siempre. Gracias, somos Destreza, somos Valor. Un abrazo.